¿Qué tal? Muy bien, vamos a ver un repaso sobre las alteraciones genéticas que pueden darse en el ADN, ¿no? Recordemos que el ADN es la molécula de la información genética. El ADN puede establecerse o clasificarse u organizarse en lo que se llaman los cromosomas, ¿no? Los cromosomas son la condensación de este ADN lo máximo posible durante una parte del ciclo celular que se llama metafase. Los cromosomas pueden ser vistos por el ojo humano gracias al uso de microscopios, ¿no? Los microscopios nos permiten evaluar este material genético y nosotros recordemos que tenemos 46 cromosomas. 46 cromosomas. Los cromosomas, ¿sí? Es la máxima condensación, como estamos diciendo, del ADN. Los cromosomas se dividen en 44 cromosomas autosómicos y 2 cromosomas sexuales. Entonces, esto si lo dividimos en pares, porque siempre vienen de pares, uno viene de papá y uno viene de mamá, vamos a tener entonces 22 pares autosómicos y un par sexual. Recordemos que el par sexual puede ser el XX o el XY. Si es el XX sería una mujer y si es XY es un varón, ¿no? Entonces, los cromosomas, nosotros para poder evaluarlo vamos a utilizar una técnica que se llama cariotipo, ¿no? Para poder evaluar los cromosomas vamos a utilizar una técnica que se llama cariotipo. Cariotipo, ¿no? Y el cariotipo nos va a dar el ordenamiento de estos cromosomas. ¿Qué alteraciones pueden haber en los cromosomas? Que, por ejemplo, en vez de tener 46 cromosomas, tenga 47, ¿no? O 48, o 49, o en vez de tener 46, tenga 45 o 44. Es decir, el número de cromosomas se puede ver alterado, ya sea a la alta o a la baja. Ejemplos de alteraciones cromosómicas, por ejemplo, el 47XX más 21. Eso es un cromosoma 21 de más. En vez de tener 2 cromosomas 21, tengo 3. A eso se le llama trisomía 21 o síndrome Down. Entonces, cuando yo tengo diferentes alteraciones que me hacen pensar, ¿no? Diferentes características clínicas que me hacen pensar en que esta persona puede tener un cuadro sindrómico conocido como síndrome Down, yo le pido un cariotipo, ¿sí? Cuando yo pido un cariotipo, cuando tengo diferentes malformaciones, ¿no? Un síndrome polimalformativo, síndrome polimalformativo o malformativo me puede hacer pensar en que quizás la alteración se deba en los cromosomas, ¿no? Entonces, si tengo un paciente que tiene malformaciones en varios sistemas de diferente origen embriológico, lo mejor es empezar con un cariotipo, ¿no? Es empezar con un cariotipo. Muy bien, entonces, esto es dependiente del ojo humano y del uso de la tecnología, que es el microscopio. Pero a veces yo voy a tener un cromosoma, ¿sí? Y la alteración puede ser que sea tan pequeña que el cariotipo no lo pueda ver, ¿no? Entonces, esta alteración cromosómica, por ejemplo, es chiquitita y el ojo humano no lo va a ver a pesar de que utilice el cariotipo. Entonces, esa alteración más pequeñita, ¿sí? Yo la llamo CNV o variante en el número de copias, ¿sí? Como ya no lo puede ver el cariotipo o el ojo o el microscopio, yo voy a necesitar técnicas que sean técnicas moleculares que me permitan verlos. Por ejemplo, los microarrays. Microarrays. O arrays en general. Entonces, los microarrays, ¿qué particularidad tienen? Son unas técnicas en las cuales yo voy a utilizar unos chips, ¿sí? Unos chips específicos en los cuales voy a tener diferentes, ¿no?, reactivos en ese chip y van a buscar diferentes CNVs. ¿Qué son los CNVs? Son fragmentos cromosómicos, fragmentos de ADN, en los cuales no se pueden ver por el cariotipo. Y van desde tamaño desde 100 pares de bases o 100
nucleótidos o 100 letras del ADN hasta incluso 5 o más millones o megapares de bases. Entonces, como el ojo humano ya no lo puede ver, voy a utilizar estas técnicas. ¿Por qué es importante estos fragmentos? Porque en ese fragmentito que acabamos de ver, que yo lo estoy agrandando acá, ¿no? Este fragmento que estaba acá, yo lo voy a agrandar. Pueden haber genes que me interesen. Por ejemplo, acá hay un gen, acá hay otro gen y acá hay otro, ¿no? Que quizás al momento de hacer la alteración, se genera la alteración, ¿no? Yo puedo cortar un pedazo de ese gen, ¿no? Entonces, esos fragmentos cromosómicos en los cuales hay ADN y en ese ADN hay genes que están relacionados con algunas funciones específicas, ¿no? De la célula, de los tejidos, de los órganos, me interesa. ¿Por qué? Porque las CNVs pueden, por algún motivo, esos fragmentos pueden quitarse o delecionarse de lesiones. Y si yo lo deleciono, lo quito, entonces estoy también eliminando estos genes. ¿Y qué va a pasar? Pues el ADN no va a poder generar esas proteínas específicas que vienen de estos genes. Por ejemplo, acá hay una proteína que tiene que ver con el funcionamiento de la neurona. ¿Qué pasa si yo deleto o deleciono ese fragmento de donde está ese gen? Pues obviamente voy a tener menos de esta proteína. Y al tener menos de esta proteína, que tiene que ver con el funcionamiento de la neurona, y no se da una buena conducción del impulso nervioso o el tema de la nutrición de la neurona o alguna de las funciones de la neurona o de las células acompañantes, pues yo voy a tener signos y síntomas de algunas enfermedades. ¿Cuándo entonces voy a utilizar microarrays? Cuando uno, yo tenga un síndrome de algunas malformaciones o, en este caso, discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual o retraso mental, que se le llamaba antes. El primer método diagnóstico que puedo utilizar es un microarray o retrasos del desarrollo psicomotor o cardiopatías o malformaciones cardíacas, ¿no? Que no llegan a generar un síndrome en específico o que quizás sí tenga otros signos y síntomas, pero ya mucho más específicos de, por ejemplo, el síndrome de George. Es una cardiopatía, pero que tiene otras características, además de esas. O el síndrome Williams. U otros síndromes que son, si bien es cierto, no tienen muchas malformaciones asociadas o groseras o severas, pues también yo puedo pensar de que han faltado uno o más genes debido a que se ha eliminado un pedazo de información o no necesariamente a veces eliminado sino duplicado. Entonces yo tengo ahí el otro mecanismo que son los CNVs, que son fragmentos cromosómicos. Ahora, el tercer mecanismo es las alteraciones o variantes puntuales. Las variantes puntuales, ¿no? Entonces, las variantes puntuales son letras del ADN que se han eliminado, duplicado o alterado de alguna manera. Por ejemplo, la adenina, citosina, timina, guanina, ¿sí? Son las letras del ADN, son los nucleótidos. Entonces, a veces yo puedo cambiar una sola letra del ADN y generar una enfermedad. Claro que sí, esos son variantes puntuales. Por ejemplo, en vez de ver una adenina, lo cambio por una citosina y me va a cambiar el mensaje. Ejemplo de estos usados, ¿no? Como para que se pueda entender, es, por ejemplo, si yo en vez de poner la palabra perro, ¿sí? Muto, cambio, altero o varío una de las letras y en vez de la letra P pongo, por ejemplo, la letra C, y el significado de esto cambia automáticamente. Una letra cambió el significado de la palabra y por lo tanto el mensaje sí, porque aquí era un significado que es perro y aquí cambia el significado y ahora es cerro. Yo pienso en otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, estas variantes puntuales no pueden ser evaluados por CNVs o por técnicas de CNVs como los microarrays, sino voy a tener que utilizar otro tipo de tecnología que se llama secuenciación. ¿Qué viene de secuencia, no?
Secuenciación. ¿Y qué es la secuencia? Un conjunto de letras. Entonces, aquí yo puedo utilizar lo que se llama secuenciación. Ejemplo de secuenciación, ¿no? Las técnicas Sanger, que son para variantes conocidas, puntuales, que yo ya sepa que hay en la familia, o que yo sé que la enfermedad es tan pero tan característica de un solo gen que solamente le pido esa alteración. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo necesito ver el tema de fibrosis quística o atrofia muscular espinal, donde yo sé cuál es el mecanismo más común. Probablemente el más común en atrofia muscular espinal es la falta de un exón específico o de una letra específica. O en fibrosis quística yo conozco la variante, la mutación que lo he encontrado en la mamá, lo he encontrado en el papá, porque sé que ya tienen esta alteración. Pues yo voy y busco de frente en la letra, en la coordenada de ese ADN, ¿no? Donde yo sé que ha cambiado una letra por otra. Pero si yo no sé ello, voy a tener que utilizar tecnologías masivas llamadas NGS o New Generation Sequencing, es decir, la secuenciación de nueva generación, en donde ya no solo veo un gen, sino veo un conjunto de genes, que puede ser desde 1 hasta los 20.000 genes que tiene el ADN. Los 20.000 genes. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo utilizar técnicas como son los paneles genéticos, en donde veo un conjunto de genes, 2, 5, 10, 100, 300, 500 genes, 600, 1000 genes. Pero si yo no encuentro alteraciones allí o no tengo muy claro cuál podría ser la enfermedad, y sé que si le hago un panel puede ser que salga negativo, eso no significa que no existe una enfermedad genética, significa que quizás es otro gen que no está en ese panel. Y para eso yo puedo utilizar exomas, que me evalúa la porción codificante o los exones, es decir, la información genética más importante de todo el ADN, de los 20.000 genes, o pasar finalmente a lo que se llaman genomas, ¿no? El genoma humano, por ejemplo, ¿no? Y en el tema del genoma humano, pues voy a evaluar no solamente la parte codificante, sino también la parte no codificante, es decir, la parte que se llaman intrones. Y puedo tener combinaciones de estudios con NGS, ya sea para secuenciación o CNVs a la vez. Entonces, de esta manera yo puedo hacer un algoritmo diagnóstico para el paciente. Si tengo un paciente con un síndrome más o menos conocido, que yo sé que podría ser cromosómico, entonces le pido un cariotipo. Ejemplo de solicitudes de cariotipo o enfermedades para cariotipos: el síndrome Down, síndrome de Edwards, síndrome Patau, síndrome Turner. Entonces yo voy a utilizar cariotipo, ¿no? Síndrome Down, síndrome Edwards, síndrome Patau, síndrome Turner o Turner, Klinefelter. Son contados, no son, ¿no? Y hay algunos otros más, como el Cri-du-Chat y otras cositas. Yo, pues obviamente después de mi evaluación clínica, debo partir, o la conducta apropiada sería partir por un cariotipo, porque además también son métodos más baratos. Si bien es cierto, demoran un poco, pero son más baratos, ¿no? Estamos hablando de un borde de los 600, 700 soles, ¿no? Dependiendo de dónde lo hagas. Si lo haces en la parte privada puede costar un poco más, ¿no? Y en el estado usualmente sí lo hacen los hospitales. Pero si necesito evaluar, ¿no? Segmentos o fragmentos cromosómicos, ¿no? O sospechas de algunos síndromes que se deban por CNVs, por ejemplo, ¿no? Por CNVs, ¿no? Por ejemplo, el Prader-Willi, síndrome Prader-Willi, el mismo Cri-du-Chat, que a veces no se puede ver por cariotipo, ¿no? O alteraciones como el síndrome Williams, o alteraciones como el síndrome de DiGeorge, que tienen características clínicas más distintivas y que la mayoría de los casos son por CNVs. Entonces le voy a pedir ya no un cariotipo, sino un microarray. ¿Por qué? Porque el mecanismo más común es por CNVs, ¿no? Por CNVs. O el síndrome Charcot-Marie-Tooth, ¿no? Charcot-Marie-Tooth,
que es una alteración, ¿no? En este caso, que se dan en los nervios, ¿no? Y hay un tema de problemas de mielinización, conducción nerviosa, y pues estos pacientes, ¿no? Lo más conocido es que la alteración en el 50% de los casos sea por una delesión del gen PMP22, por ejemplo. Entonces podré pedir microarray, pero hay otras técnicas que también me permiten esto, por ejemplo el MLPA, muy importante, por ejemplo, para los casos de distrofia muscular de Duchenne, que también se debe por usualmente de lesiones de exones, que son pedazos o fragmentos grandes del ADN, ¿no? El MLP a veces está acompañado de test de metilación, que es otro tipo de técnica que me permite también ver algunos casos de Prader-Willi, ¿no? O en algunos casos todavía se utiliza lo que es el FISH, ¿no? Que es una variante del el estudio cromosómico por cariotipo con microscopio, pero que en este caso pinta ciertas regiones específicas que yo voy a buscar. Pero lo más común es empezar por microarrays, ¿no? Que me puede dar los puntos de corte, el tamaño, ¿no? Diferente información que es útil. Pero si yo sospecho, ¿no? de una alteración puntual, ¿no? o una enfermedad cuyo mecanismo es una alteración puntual o variante puntual, ya no puedo pedirle CNVs, estudios de CNVs, o tampoco puedo pedirle estudios de cariotipo. ¿Qué voy a tener que pedir? Estudios de secuenciación. Ejemplos de enfermedades que tienen que ver con alteraciones puntuales, los errores innatos del metabolismo, muchos de ellos tienen componente neurológico, ¿no? Errores innatos del metabolismo, por ejemplo, común acá el síndrome de Marfan, ¿no? La neurofibromatosis, F1, ¿no? Y así muchos otros síndromes. La gran mayoría de las enfermedades monogénicas, que son de base genética, obviamente, se deben a alteraciones puntuales, ¿no? En las cuales una letrita puede cambiar y generarme una enfermedad, una condición que puede llegar a ser severa, ¿no? Entonces también hay que ver esto. Entonces, más o menos ese es el algoritmo diagnóstico que tenemos que evaluar en nuestros diferentes casos. Obviamente, aquí lo mandatorio es la evaluación clínica. Es lo más importante, ¿no? Entonces, pero la evaluación clínica, obviamente sabemos que es diferente que lo evalúe un genetista, que es diferente a que lo evalúe un neuropediatra, un neurólogo en general, un terapista físico. Entonces la pericia que tienen para encontrar ciertos signos o síntomas es diferente. Entonces esto es mandatorio, ¿no? Y dependiendo de esta evaluación clínica yo tendré que ver, ya que la sospecha es una causa genética, por cuál de los mecanismos puede haber sido, ¿no? Ya sea por un tema cromosómico, un tema por CNVs o fragmentos cromosómicos, o variantes puntuales. Y dependiendo de eso yo voy haciendo mi algoritmo diagnóstico, ¿no? Esto obviamente acompañado con los diferentes evaluaciones auxiliares, resonancias y demás, ¿no? Exámenes sanguíneos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, según eso, yo puedo tratar de ver cuál será la mejor herramienta que yo pueda tener para